El 96, igual me quedo corto o más, 96% de los incendios son provocados. En Ourense, el viento está complicando mucho la extinción de los incendios. ¡Saltó al prado! ¡Abajo! ¡Que viene la motobomba! Lo que pasó en la aldea de la Caridad, que fue un horror, ¿no? Ardieron casas. Un señor que se llama Samuel, que el pobre pues lo ha perdido todo. El fuego vino por ahí, mira, pertenencias al coche, mira cómo está, mira cómo queda, mira la casa, mira todo. ¿De quién diríamos que es la responsabilidad del abandono del rural? Porque decís que es la principal causa. ¿Es culpa de la autonomía? ¿Es culpa del gobierno central? Es la autonomía la que tiene que gestionar. Que da igual el partido que seas, da igual la comunidad que seas, da igual la administración que seas, es que tendría que dar igual y tendríamos que decir, venga, vamos a sentarnos, tenemos un problema. De principio a fin, un incendio de este tamaño, esta gravedad, ¿cómo se gestiona? No hay ningún dispositivo en España que esté preparado para una oleada de incendios como la que se acaba de ocurrir. Reculando para atrás, salir de ahí, reculando, que se va a saltar todo. ¿Dónde la motobomba? Quedaron en el pasto. Está en el pasto, ahí no sé si tiene salida. ¿Creéis que el cambio climático es una causa fundamental en esto? Es una de las causas. Cambio climático, abandono del rural, mala gestión del monte, todo se une, ¿no? ¿Creéis que esto tiene que ver con la recalificación del suelo o con crear eólicos? O sea, los incendios de este año, de ahora, de este mes, en estas zonas, no, vamos. Si no es por la gente del pueblo, este verano la mitad de los pueblos ardían por completo. Si no es por la gente del pueblo. Fue una lucha contra el fuego de todos, yo creo que de todos. Tranquila. Bienvenidos a un capítulo más, segunda temporada, primer capítulo, espero que hayáis pasado un buen verano todos, yo lo pasé, por suerte. Y vamos a hablar de un tema que está muy candente ahora, que es los incendios, ¿sí? Vamos a hablar de qué está pasando, cuáles son sus causas, si hay intereses detrás, desmontar algunos bulos y sobre todo hablar de qué hay que hacer para que esto no se repita nunca más. Y por eso están aquí con nosotros Cristóbal y Dani, que son bomberos forestales de la BRIF. Cristóbal también es el secretario general de UGT en Galicia. Así que bueno, quedaos porque va a ser una charla interesante. Muchas gracias por venir aquí, chicos. Gracias a vosotros. La primera pregunta que quiero haceros es, ¿qué está pasando? ¿Por qué este incendio este año y ahora? ¿Le das? ¿Le doy? Dale. Pues se juntan varias causas. O sea, lo primero, yo siempre me gusta remarcar primero abandono del rural. No es lo mismo la situación ahora que hace 20 años. Hace 20 años todo el mundo tenía un huertito, todo el mundo vivía en el rural, todo el mundo vivía de la agricultura, de la ganadería, todo el campo estaba más o menos trabajado, entonces había muchos más incendios que hay ahora, pero esos incendios no salían de ese pequeño matorral que quedaba entre fincas que estaban labradas. Entonces esa es la principal causa. Se acentúa o se acelera con calor. Estas olas de calor, hemos vivido una ola de calor de muchos días. 16 días. 16. Una de las Entonces, más largas. si juntas abandono, que es combustible, que es lo que arde, al final lo que arde es matorral, combustible. Si tienes combustible mucho, con ola de calor y demás, pues provoca que haya incendios de esta miles magnitud. y miles de hectáreas. Aparte que tuvimos un invierno muy lluvioso y la primavera también. Eso que hace que aquí, por suerte en Galicia, la vegetación crece exuberantemente. Sí. Vale, entonces, la Ley de Montes de Galicia dice que las fajas de prevención, de gestión de la biomasa, lo que se llama comúnmente tener alrededor de la casa limpio, Sí. se tiene que hacer antes del 31 de mayo, ¿vale? Entonces, hasta ahí, perfecto, mucha gente lo hace, pero ¿qué pasa? Que la vegetación sigue creciendo. A partir del 31 de mayo te queda junio, te queda julio, todavía esa tierra conserva humedad y la vegetación sigue creciendo. Por lo tanto, el que, digamos, lo hizo antes del 31, pues hasta ahí bien, cumplió la ley, pero muchas veces pues, dejan esas fincas, dejan esas tierras, miran para otro lado y la vegetación sigue creciendo, con lo cual
pues como se vio este año, todos esos pueblos quedaron conectados por esa vegetación, que esa es una vegetación que es la que más fácil propaga el incendio, que es la vegetación fina muerta, los pastos, Sí. el matorral fino. Entonces se ven, pues lógicamente, como se vio este año, que un incendio que empezó en Oimbra pues acabe pasando por Berín, por Trasmiras, por Laza, por Cualedro, por Monterrey, Todos los y eso concellos de la comarca. va barriendo todo. Y claro, tenemos una carga de combustible bestial. A raíz de eso, de que, bueno, pues por suerte aquí también el invierno y la primavera fue lluviosa, el monte crece, no se trata, no se gestiona y pues pasa lo que pasó este año. Claro, pero dices que hay que cuidar las parcelas de alrededor de las casas, eso dices que depende de los vecinos o de los Depende de dueños. los propietarios. Claro, pero claro, las otras, o sea, la maleza que está abandonada, que yo creo que son parcelas más grandes, no depende a lo mejor del ayuntamiento, Depende de la titularidad, claro. Hay parcelas de titularidad municipal o pública, pero... ¿Todas son municipales o las hay No, autónomas? no, para nada. Ah, Cualquier finca que tengamos pegada a nuestra casa, pues el titular es el responsable de su gestión, de su limpieza. Entonces, si a 31 de mayo no tienes hecha esa gestión de la biomasa, pues lógicamente te expones a una multa. ¿Qué pasa? Que aquí en Galicia hay tantísimas parcelas que ni se conoce el titular, ni familiar cercano, ni nada, que es muy difícil muchas veces. claro. El problema es que los pueblos están abandonados, es decir, antes estaba la gente ahí, entonces esa gente limpiaba y demás, no tenía agricultura, lo que sea, vivían del ese campo, esa gente fue muriendo, los hijos ya no quedan en el pueblo, se van a grandes ciudades, Costa, Madrid, Barcelona, donde sea, grandes ciudades, y esas fincas que heredan ellos, algunos no saben ni qué fincas Ni tienen, dónde están. entonces Muchas no veces. las van a limpiar, entonces Claro. ese monte crece pues en función de las lluvias, en función aquí en Galicia, pues porque estamos en Galicia, crece muchísimo y es un combustible perfecto para provocar grandes incendios. Pero con lo cual, te puedo poner un ejemplo, Sí. el ejemplo de preventivos. Por ejemplo, nosotros a lo largo de todo el año, fuera del periodo de estival de extinción de incendios, hacemos labores preventivas durante el invierno, ¿no? Y bueno, uno de nuestros trabajos es limpiar caminos, cortafuegos, desbrozar más bien, podar, talar árboles que sean susceptibles de que puedan producir algún daño, a hacer fajas de gestión cerca de los núcleos rurales de población. ¿Y qué pasa? Que empezamos a desbrozar una pista, por ejemplo, a principios de febrero, y cuando pasamos por allí, dentro de un mes, ya vuelve a estar otra vez la vegetación otra vez crecida. ¿En ¿sabes? cuánto tiempo? En cuestión de un mes. En un mes. Un mes tranquilamente. Crecía igual que antes que lo hubierais... Sí, ya empiezan a crecer helechos y dices, joder, o sea que acabamos de pasar hace un mes de limpiar y ya vuelve a estar. Entonces debe ser un cuidado mensual, visto así, ¿no? No, a ver, ¿O depende? lo de tener el monte limpio es una utopía. El monte es monte. Tú lo que tienes que dedicarte es limpiar o gestionar esas zonas donde a ti te pueden causar problemas en verano. Y esas son las fajas alrededor de los pueblos, los cortafuegos tienen que estar limpios, porque es una línea de oportunidad para cuando nosotros nos enfrentemos a un incendio, ese cortafuegos es una línea de control para nosotros, que nosotros nos podemos ayudar en ello. No es que pare el fuego, no es que llegue el fuego, porque está más que comprobado que el fuego ahora mismo salta embalses, salta autovías, salta pueblos, salta laderas a kilómetros, te manda un paveseo a 300, 400 metros y te genera otro incendio y te genera un nuevo problema. Claro. ¿Las causas creéis que todos son más provocados? ¿Son por causas naturales? ¿Sabéis la estadística? La estadística, el 96, igual me quedo corto o más, 96% de los incendios, por la estadística que saca, creo que el Ministerio, el MITECO, o también las páginas de las fuerzas de seguridad, son provocados. ¿Qué pasa? 96%. Sí, creo que es algo más, no sé, 96, 98, por ahí anda la horquilla. Casi todos. ¿No? Provocados. ¿Qué pasa? Que de esos fuegos provocados también hay negligencias, hay imprudencias, hay temeridades. Sí. Entonces, pues claro, no es lo mismo, depende de la intencionalidad, ¿no? Hay el típico incendiario que aprovecha ese mecherazo para hacer daño, para crear caos, para crear pánico. O pues simplemente están realizando trabajos que no se deberían hacer en un periodo
a 40 grados y eso, pues, lógicamente es una negligencia. Que fue el caso del señor de Oimbra. El caso de Oimbra, sí. Bueno, pues, ahí se tendrán que depurar responsabilidades y bueno, veremos en qué queda la cosa, claro. Porque, lógicamente, los daños fueron muy contosos y aparte, pues, más... Es el principio de todo, ¿no? Diríais. No, el esa principio... No, digo de ese incendio sí, ¿no? De ese incendio fue el de Oimbra. Sí. Pero hubo a más, priori sí. Pero bueno, hubo más pocos. incendios. Más incendios en otras zonas. Es que coincidieron a la vez 6 o 7 incendios de cientos de hectáreas la oleada a la vez. empezó el día 2 de agosto Sí. con el primer incendio de Vilar de Bos. Y Sí. desde ahí hasta ayer, 27 de agosto, no se paró ningún día, ni de volar ni de trabajar. Sí. O sea que habéis fue estado un mes entero, todos los días. prácticamente Entero todos los días. Día y noche. trabajando día y noche. Día y con noche. los helicópteros. Bueno, los helicópteros pueden volar de Horto o Caso, Sí. como máximo 8 horas, pero nosotros podemos trabajar 12, 14 horas en extinción. Relevándonos. Y eso fue pues prácticamente todo el mes de agosto. Claro, claro. Pero releváis y el fuego lo apagáis de forma terrenal cuando es de noche, porque los medios aéreos no están disponibles de noche, ¿no? De noche no. Incluso estos incendios, hubo días en que los medios aéreos no estuvieron disponibles por el humo, que quedó el humo abajo, por decir así, los medios aéreos tampoco pudieron volar. O sea que no nos quedó Sí, por otra que- seguridad no vuelan. Claro. Al no ver, esa gente, pues los pilotos, que también se la juegan, lógicamente. No, claro, por supuesto. Porque vuelan en condiciones muy... Estos han sido apagados todos o prácticamente todos a pico y pala. Claro. Manual, no hay... Claro. Has dicho antes que, bueno, que sí, que la primera chispa fue este señor de Oimbra, que ahora creo que está en prisión sin fianza o así. Este hombre, o sea, quien lo mandó fue el Ayuntamiento de Oimbra o la provincia de Orense. ¿Sabéis algo de esto? No sé, la verdad es que no sé cómo Cre- escuché, yo ni siquiera vi la noticia prácticamente. ¿Creéis que si hay una persona que sí que está mandada a eso, debería tener algún tipo de responsabilidad por ello? Sí, pero bueno, eso no nos compete. un error humano, ¿eh? Pero quiero Sí, decir. no nos compete a nosotros valorarlo. Quizás habrá una investigación, Claro. de hecho, porque hubo heridos, que fue lo peor, claro. Muchas veces pues el monte se quema, las propiedades, pero al final las vidas humanas es lo que más cuenta, ¿no? Claro. Y muchas veces, prácticamente, pues, te diga Cristóbal, en las intervenciones que hemos tenido nos hemos centrado casi siempre en los pueblos, porque lo primero, la prioridad es primero el monte, en caso de que haya propiedades o bienes inmuebles o ganadería o animales, se deja el monte de lado y se pasa a defender esas propiedades y por último, lógicamente, las vidas humanas. Y en este caso, pues cuando en este verano tan infernal como ha sido, pues al final te olvidas del monte, y lo que haces es defender pueblos. Claro, claro. Dijisteis que aparecieron 6 focos más, ¿no? Después del primero de Vilar de Bos. Sí, a la par, uno Claro. era en Chandrexa, en la zona de Chandrexa de Chandrexa Queixa. de que Queixa, empezó sí. el- Chandrexa. Otro Sí. era el de, le llaman el de Seadur Larouco, Seadur Larouco, que fue el más extenso. el de más Galicia, extenso. hasta que hay registros. ¿Qué más hubo? El de Oimbra, Vilariño de Chandrexa, Conso. Vilariño, Y en Mezquita, Sí. y el que y nos- Maceda, el que Maceda nos- que también estuvo ahí a la par, Sí, que creo pero que... al final se juntaron todos. Claro. Al Yo final- casi los... ¿Y creéis que esos sí que fueron intencionados también, como hemos hablado antes? Uno fue un rayo, dijeron. Un rayo. Sí, Uno a fue ver, un rayo. hay casos naturales, como por ejemplo Uno fue un rayo. las tormentas te pueden fastidiar, como pasó en el 2022. Y estaba siendo un verano muy tranquilo, muy bueno de incendios, sin prácticamente hectáreas. Se formó, bueno, ya empezamos mal en la Sierra de la Culebra, que fue todo por aparato eléctrico. Ah, sí, y fue ahí se fue la sierra prácticamente al completo, se quedó calcinada. Y aquí en Galicia, si mal no recuerdo, a mediados de julio se formó también una tormenta eléctrica bestial, Claro. que empezaron a caer miles de rayos, no sé, más de 30.000. Y al día siguiente, esos rayos que quedaron latentes empezaron a salir fuegos por todos los lados. Y como es casi siempre es habitual en las tormentas, siempre salen en zonas muy inaccesibles, zonas de montaña, de alta montaña. Y prácticamente pues estuvimos en el Invernadeiro, dentro del Parque Natural del Invernadeiro, Es una pena enorme. trabajando Es un allí. patrimonio natural. Sí, Pues es- ahí fue un rayo, o sea que... es, pena enorme. al final, si tú no gestionas el monte, si tú no gestionas esa carga de combustible, el monte va a estar predestinado a arder. Si no es
por una negligencia, si no es por un incendiario, va a ser por un rayo, va a ser por causas naturales. Pero al cabo de los años, aquí el monte, que la provincia de Ourense, buena parte de la provincia de Ourense tiene clima mediterráneo y los montes son de clima mediterráneo. Por lo tanto, esos montes, con los años, si no arden por una negligencia o si ese monte no se gestiona, lo va a gestionar la naturaleza y en este caso con el fuego. Claro, sí. ¿Creéis que los intencionados tienen algo que ver? Porque esto lo piensa un montón de gente. Queremos también aclarar un poco a la ciudadanía pues, cosas que tiene en mente y que se hable de ello. ¿Creéis que esto tiene que ver con la recalificación del suelo o con crear eólicos? ¿Creéis que tiene algo que ver esto? En estas zonas, este año, donde no te digo yo que a lo mejor en años atrás o en alguna otra zona sí, pero en estas zonas, o sea, los incendios de este año, de ahora, de este mes, en estas zonas, no, vamos. No, para nada. No, para nada. Por ley, ningún terreno que sea afectado por un fuego forestal está prohibido por ley recalificar ese terreno con ningún fin por 30 años. Pero había como un apartado... Hay alguna excepción, ¿vale? Hay alguna excepción. Por interés o algo así. General. Por interés general, exactamente. Sí. pero la ley de montes estatal prohíbe. Y no es el caso en por lo menos, No, claro, porque por los las zonas eólicos se puede poner sin quemar el monte, de hecho. y por las zonas en las que ardieron esta aquí de Oimbra y demás. ¿Qué fue casualidad? Sí, pues puede ser, claro, que hubiera esos estudios geológicos previos y que coincidió que los concellos que ardieron fue donde esa empresa... Estaba pues sí, es que pero son muchas muchas paranoias que a lo mejor se puede inventar la gente y tal, pero yo no lo veo así, desde luego, Sí, no. sí. En estos casos no, yo te digo que no. Claro, y a ver, yo no sé esto, pero yo no sé si hace falta que arda todo para que puedas investigar si hay una mina de litio de ¿Qué estaño de tanto, ¿no? Es una Yo tontería. creo que como empresa esta gente puede venir y hacerlo. Lo hacen igual sin que haya... Claro, con Sí. permiso de los ayuntamientos, imagino, pero Sí, claro. sí, y con un estudio de impacto ambiental, si le dan para adelante, pues perfecto, estupendo. Ahí pues hacen la prospección, que al final una prospección no es más que un pequeño agujero en el suelo que te sacan la probeta, la tierra, y hacen ahí el análisis, pero nada más. ¿De quién diríamos que es la responsabilidad del abandono en el rural? Porque decís que es la principal causa, ¿es culpa de la autonomía, es culpa del gobierno central? Quien tiene las competencias es la autonomía. O sea, que es la autonomía la que tiene que gestionar. ¿Qué pasa? Que esto ya es un problema tan estructural que ya va más allá. Es decir, hay incendios aquí, en Galicia, hay incendios en Castilla y León, hay incendios en Extremadura, hubo incendios al principio en Cataluña. Es decir, sí que es verdad que quien tiene las competencias es la autonomía, pero esto tiene que, de alguna manera, tienen que hablar entre todas, entre todos los partidos, entre todo el mundo, ponerse de acuerdo, porque esto es un problema que va a ir a más. Es que tristemente nosotros sacábamos una noticia hace muchos años que decíamos que veríamos arder aldeas y estamos viendo arder pueblos ahora. Y esto va a ir a más, porque al final en el rural tristemente no se vive. O sea, mis padres nacieron en un pueblo donde yo ya no estoy viviendo y tengo allí mi casa y como digo, podría vivir... Yo siempre digo, yo podría vivir ahí, o sea, pero mi trabajo me permite que podría vivir en el pueblo. En tu aldea. En mi aldea, pero no vivo porque tengo hijos y yo quiero que tengan un pediatra y yo quiero que vayan al parque y yo quiero que tengan un colegio y entonces al final la inercia te obliga a vivir, pues en este caso en Verín, que es más grande. Y mis hijos no vivirán en Verín porque la inercia les obligará a irse a vivir la tendencia es a que nos juntemos y a vivir en grandes ciudades. Entonces, cuanto más suceda eso, más monte habrá. El clima está cambiando, estamos ahora en un momento de extremos climáticos y en uno de esos extremos, pues si no es una negligencia, como decía antes Daniel, si no es una negligencia, si no es un despiste, si no es tal, será un rayo o será una causa natural o será algo que hará que los incendios vayan a más. Si es que cada vez estamos viendo incendios mucho más grandes, mucho más duraderos, mucho más virulentos. Y esto es un tema que afecta a todos, afecta al país entero. Estamos colocados en una zona donde o todos participan y todos toman conciencia de esto y se reúnen y empiezan a tomar decisiones que vayan
pues mitigando todo esto, o si no iremos a más. Esto será peor. Sí, será porque mucho peor. Castilla y León. Extremadura también sufrieron incendios terribles, igual que los nuestros. Hombre, se ve un poco difícil, tal como está ahora enfangada la política, que se pongan de acuerdo en algo. Complicado. Muy complicado. Ojalá, pero no lo esto creo. es un tema que va más allá de lo político. No pueden hacer No, por política con... supuesto. Yo entiendo que no pueden hacer política cuando... Bueno, pues cuando lo hacen igualmente. es verdad. La hacen, claro, pero, la hacen. pero no Al deberían, final, lo no que- deberían, como decíamos nosotros, es decir, si nosotros vamos a un incendio y priman lo principal es la vida humana, ¿vale? Sí. Pues ellos en este tema, pues lo principal también deben ser, igual que para nosotros, las vidas humanas. Aquí muere gente. Es que muere gente. Sí, Sí. se destrozan casas. Lo Es de que allá Entonces, da igual el partido que seas, da igual la comunidad que seas, da igual la administración que seas, Sí. es que tendría que dar igual y tendríamos que decir, venga, vamos a sentarnos, tenemos un problema. Lo principal es tenemos un problema que, pues, de incendios forestales que afecta a todo el país. Ujú. Porque este año ha sido Orense, pero el año que viene será otra provincia, en otra comunidad. Entonces, tenemos un problema. ¿Por qué? Pues por esto, que se junten todos los expertos, que se junten todas las comunidades, todas las administraciones. Pues por esto. ¿Cuál es la solución? Y ahí, solución, está claro que decíamos antes, el monte no es un jardín, no va a ser un jardín, no, es imposible desbrozar claro. todo Galicia, es imposible. Eso nunca va a suceder, porque tendría que estar todo el mundo desbrozando y nunca va a suceder. Y es imposible obligar a propietarios que no viven en un pueblo, obligarlos a desbrozar sus fincas cuando no saben ni cuáles son. Yo qué sé, yo tengo familiares que tienen fincas en el pueblo de mis padres que nunca pisaron ese pueblo, que están abandonadas. Claro. ¿Y quién las va a limpiar? Entonces, tienen que, a partir de ese problema, encontrar la solución, no lo sé, incentivar que la gente vuelva a vivir de la agricultura, de incentivar que la gente Sí. vuelva a vivir de la ganadería, recuperar esos usos tradicionales Claro, que daba el monte. O sea que, joder, ya no hay como, más que verlo. como idea, vamos. Claro. Pero Al tienen que final, juntarse ellos y En cualquier casa había una chimenea de Sí. leña. Ahora ya no. Ahora Sí. eso diésel o peles, aunque vengan de biomasa, pero a lo mejor esa biomasa viene de restos titulados Sí. a lo mejor de un monte quemado. Pero antes, pues el típico, joder, pues había que ir a buscar leña para el invierno, talabas ciertos árboles que te convenía y al final, pues un vecino, otro, y al final todos los vecinos son los que van al monte, los que quitan esa madera, Sí. ese matorral, aprovechan, pues por ejemplo, pues poniendo colmenas o sacando producción micológica o infinidad de cosas que Darle uso a- Darle uso. poner en valor el monte Claro, y claro. sacarle rendimiento, porque aquí el monte da rendimiento. Y Total. al final, pues Totalmente. claro, hay que incentivar que a lo mejor esa gente vea el monte no como algo que está ahí abandonado, vale, sí, muy bonito y tal, pero y cuando nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero hay que incentivar. Claro. Dirías que, por ejemplo, lo que pasó en la aldea de la Caridad, que fue un horror, ¿no? Ardieron casas, no vivía gente ahí, alguna gente sí, un señor que se llama Samuel, que el pobre pues lo ha perdido todo y de verdad desde aquí lo comprendemos y lo sentimos mucho a todos los que hayan sufrido esto. Pero ¿creéis que este abandono en una aldea como esta tiene que ver, ¿no?, con que le haya afectado así tan de lleno y ya haya ardido? Literalmente. esa aldea hace pues, bueno, mis padres son de una aldea al lado y hace 25 años todas las casas estaban habitadas y todos, 25 30 años, y todos vivían de la agricultura de ahí. Hace 30 años ese pueblo, La Caridad. La Caridad, Vivían todos de la agricultura. Sí. No hubiera, es decir, te estoy hablando porque yo tengo 38, yo hasta los 16 viví en una aldea de al lado y mis abuelos tenían, o sea, yo me crié con mis abuelos y tenían vacas, vivían de la agricultura. Y como yo, todos los vecinos, o sea, todas las casas habitadas. Este incendio, que también afectó a la aldea de donde yo soy, pues hace 30 años no hubiera ardido porque no había combustible. Bueno, Pudiera haber ardido, pero pararía mucho antes de llegar al pueblo, porque Pararía. esas tierras están trabajadas. Ya no había combustible, estaban todas trabajadas. Todos tenían patatas, todos tenían viñedos, todos Claro. tenían... Sí, es sí, que sí. ya no hubiera ardido, vamos. Ya no hubiera ardido... Claro. Ya O sea, para- ese claro ejemplo de lo que causa la Claro, Sí. sí. Entonces, Sí, la sí. Caridad, pues hace 30 años, todos vivían. Pero bueno, eso- Era un pueblo pletórico de vida, donde pues la gente vivía y vivía del campo. Entonces, el que no tenía unas ovejas, tenía unas cabras, tenía unas vacas, tenía...
Al contrario, si el fuego le iba a costar encontrar algo que quemar, porque Claro, todos serían prados, todos serían fincas trabajadas y no hubiera ardido ni de broma. ¿Que habría un incendio en La Caridad? Pues seguramente, pero no dejaría de arder esa pequeña parcelita de matorral que quedó ahí. Poca extensión. Muy poca extensión. Claro. No estas locuras, que está, Claro. que está bien. ¿Cuánto creéis que tiene que ver también el cambio climático en esto? Porque hemos vivido la ola de calor más fuerte en la historia este año. Reciente, sí. Cada año, además, se ve más... Nos vamos superando. Sí, ¿no? vamos Parece superando. que vamos ahí intentando batir el récord año a año. Sí, sí. Y este, pues mira, 16 días con 38 para arriba, 40 No, grados, que es una locura. Eso no es una locura, no es normal. Solo- ¿Creéis que el cambio climático es una causa fundamental en esto? Es una de las causas. Es una. Yo, como siempre digo, no puedes atribuirle toda esta problemática a una causa. Son varias. Una de ellas es el cambio climático. Los fenómenos meteorológicos cada vez son más extremos. El abandono del rural. Al final creas ahí un cóctel y vas metiendo ingredientes a esa coctelera y vas añadiendo cambio climático, abandono del rural, mala gestión del monte, todo se une, ¿no? Y al final, pues, ¿qué pasa? Y ya veníamos avisando de esto, pues creo que desde el 2017, que ya se empezaba a ver esta problemática y estos comportamientos extremos de los incendios. Y joder, no hace más que en el 22, que también ardió por aquí, también fue por una incendiaria, y ardió y estuvimos rodeados por el fuego. ¿Qué pasa? Pues hace 3 años volvió a pasar y volverá a pasar en menos de lo que canta un gallo. Ojalá me equivoque, pero en ese aspecto soy pesimista. El cambio climático es como un acelerante. Un acelerante. Puede venirte un verano bueno, Sí, hay que veranos- llueva puntualmente o cada 15-20 días que haya una pequeña lluvia y eso pues evidentemente no va a hacer que no haya incendios y demás, pero te viene un verano como este horrible. y, Sí. vamos, y como decíamos, cada año nos vamos superando. Si es que vamos Sí. batiendo récord de Sí. temperatura, cada mes bates un récord de temperatura, entonces Y al final, pues, si en hectáreas quemadas, igual. que esto lo que va a provocar van a ser, es decir, ahora mucho calor, va a provocar tormentas cuando vengan las danas estas, que Y esa ya es otra, vinieron, sí. que Cuando vengan las lluvias en invierno, en invierno van a otoño, ser torrenciales, pues lo más seguro, tal y como tenemos Claro. ahora el monte, va a haber una escorrentía bestial y Bestial. una pérdida de suelo tremenda. Claro, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora después de esto entonces? Contaminación de las aguas, En los ríos... pérdida de suelo, porque, joder, digamos que, a un dato teórico, para crear un centímetro de suelo natural, de suelo vegetal, con su vegetación, su parte de humos, tal, un centímetro de suelo se tarda en crear 100 años. Y una escorrentía, tal y como tenemos ahora mismo los montes, se pueden perder más de 5 centímetros de suelo, ¿sabes? De Claro. materia orgánica, que al final esa lluvia arrastra esas cenizas y provoca, pues al final, que se erosionen los suelos y quede prácticamente el suelo en roca viva, ¿sabes? Y eso es un daño ecológico bestial. Porque ahí es imposible que vuelva a crecer. Crecerá, pero ya te digo, tarda pues, alrededor de 1 centímetro, crearse 1 centímetro de suelo orgánico, de material orgánico, en 100 años. Entonces, pues claro, esa pérdida de suelo es luego es bestial. lo que primero va a crecer van a ser hierbas, fino, Sí, matorral. Al final el monte pues, los árboles y volverá a demás crecer. es lo que más tarda, pero al final lo que más rápido va a crecer van a ser hierbas, que en 2 años van a estar muy predispuestas, van a ser muy grandes, matorral que va a ser muy grande, muy seco, y si vuelve a venir otro verano de Otro ola de cóctel. calor, otro cóctel, ese matorral va a ser mucho más grande, no los árboles, habrá árboles No, que sí. igual tardan 30 años en volver a crecer, habrá algunos que ni se recuperen, habrá otros que ni crezcan, pero el matorral sí que va a crecer, y eso es lo que luego es lo que hace que el incendio sea continuo, ¿sabes? Que sea, Claro. Sí, que al sea final grande. lo que Entonces, estás es el bosque arbolado que ha ardido ya no se va a recuperar, por lo menos a corto plazo, pero sí va a colonizar esas especies de matorral y de pastos, van a colonizar en un corto periodo de tiempo ese suelo y al final pues eso es combustible para los incendios. O sea, es también fácil que eso arda. Lógicamente el matorral en 4 o 5 matorral. años, 4 o 5 años, si peor. te viene un verano como este, Claro. es un cóctel otra vez. más grande. O sea, si este incendio fuera un
No sé cuántas hectáreas fueron al final. Si fueron 20, No me acuerdo. más grande Pero- será. O sea, en las mismas condiciones, si no hacemos nada, será más grande. Sí. Mucho más grande. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Buena pregunta. Plantar Buena pinos pregunta. y eucaliptos. No, desde luego que no. A ver, el pino está denostado, pero el pino es autóctono de aquí. El pino Sí. marítimo es autóctono y van a crecer pinos, desde luego. Pero arde como papel, ¿eh? Pero arden, Claro, claro que fume. arden. Pero bueno, No sé oye, o sea, no sé cómo arde un carballo, una acacia, pero me parece que es un poco... un carballo no arde igual, que arde en invierno, no en verano, pero son frondosas. Pero lo que sí es... Arden. Hay que volver a crear ese paisaje de mosaico que había antiguamente, pues, pastos, matorral bajo arbolado, mezclado con frondosas, no hacer plantaciones monoespecíficas, como en este caso aquí pinar, o en Pontevedra o en zonas de costa eucalipto, sino crear paisajes mosaico, ¿no? Para que en caso de que se produzca un incendio no se extienda con esa facilidad, porque las frondosas frenan el fuego. Claro. Tú vas teniendo un bosque de frondosa, un pinar, una finca trabajada. Como un puzzle, por así decirlo. Un prado, una viña, Al final, si un plantas... monte solo. Entonces, aunque haya un incendio, no se va a propagar igual. De la porque se misma propaga, manera. Sí, porque se tiene propaga por elementos que lo continuidad. evitan. Claro, Sí. se propaga por continuidad de matorral. Si hay una separación, ahí o bien no se propaga porque ya tiene que saltar, que salta también, pero a nosotros, los bomberos, nos sirve de anclaje para poder atacarlo. Es decir, un camino limpio a nosotros nos sirve de anclaje, un cortafuegos nos sirve de anclaje, una finca limpia nos sirve de anclaje, de apoyo. O A con partir de ahí que trabajas. a lo mejor pues, te cambien las condiciones, ¿sabes? Porque el fuego puede venir muy virulento y al llegar a ese punto de oportunidad que le llamamos, esa zona de frondosas, ese incendio se va a comportar de otra manera a la que tú aprovechas para poder atajarlo, Claro, ¿sabes? claro, Entonces, claro. claro, si tú tienes miles de hectáreas de pinar adulto, pues ¿qué haces? No puedes hacer nada. Tienes que dejarlo al final. Sí, muchas veces sí. Y veces. como Vale. este año, pues sí, hubo veces en que teníamos que estar mirando, porque no había ataque posible. Claro. Sí, sí. De hecho, eso es algo que se decía mucho, ¿no? O sea, de los vecinos. Estáis mirando, no hacéis vuestro trabajo, Sí, aquí bueno, no viene sí, nadie, sí. esto no sé qué. Sí, Eso, eso ¿qué pensáis de...? Cuando se trabaja cerca de las poblaciones hay que entenderlo también, hay que ponerse en la piel de esa gente y vamos, lógicamente pues no nos queda otra que aguantarlo, pero que la gente quiero que sepa que no estamos, muchas veces si estamos mirando es porque es peligroso enfrentarse a él, aunque vayamos con los equipos de protección adecuados y perfectamente preparados, pero a lo mejor muchas veces meterse al fuego puede ser peligroso para nosotros y para... Entonces, pues muchas veces no te queda otra más que esperar un cambio de condiciones que te permita atacar. Y bueno, pues muchas veces que no llegamos a tiempo, que es que no hay ningún dispositivo en España, y prácticamente creo que en el mundo, que esté preparado para una oleada de incendios como la que se acaba de ocurrir. ¿Ningún dispositivo en el mundo crees que está yo a creo la que altura no. para combatir esto? Para esta... Ni en California, No. como que... Allí incendios también. yo solo en decía- Estados Unidos dejan arder, ¿eh? Les ponía Muchas veces. Ah. Cuando las condiciones son naturales, por un rayo, por ejemplo, dejan arder. ¿Y por Dejan qué? que trabaje la naturaleza, ya parará. Hombre, Yo- allí, claro, no puedes comparar la extensión No, claro. con la que hay aquí. Yo pero- solo ponía un ejemplo así un día hablando con los compañeros, era imaginaros que que no tuviéramos que trabajar en el incendio, ¿no? que estuviera ardiendo y que solo tuviéramos que pasearlo alrededor. Lo que tardaríamos solamente en pasearlo. Es decir, estamos hablando de que eran 6, 7 incendios de miles de hectáreas, de cientos Sí. de kilómetros. Sí. Tú solo imagínate ir de Oimbra a Berín y hasta Laza, simplemente paseando. Todo eso. Simplemente paseando. Todo ese Todo lo que perímetro. tardarías en, Eso es imposible en llegar. de- Imagínate apagándolo, conteniéndolo. Eso es imposible. Es imposible de atender es imposible todo de ese atender frente todo. de- Es de decir, fuego. si estamos en una aldea, no estamos en otra. Si Claro. es imposible tener. No hay medios suficientes no, como para. No hay ningún dispositivo Sí. dimensionado para esta y es, situación. y es ya te digo que imposible. no. Es decir, es imposible. No, Sería una locura. no O lo sea, puedo. orgánicamente es imposible. No. No hay recursos humanos No, como para No, poder no, hacer, no, para nada. combatir un incendio de este nivel. Para nada. Es que no era. El problema es que no era uno, es que eran 7 a la vez. Ya, hay una, Claro. hay una simultaneidad. simultaneidad y con incendios tan extensos que es imposible. Y luego intentamos, cuando hubo veces de intentar atacarlo, lo intentamos con agua y no se podía.
Lo intentamos con, o sea, a tope de presión, con agua, a barrer toda la que quisieras, y ahí encima y saltaba y no había manera de sujetarlo, ni con agua, ni en ataque directo. Por muchas descargas de hidroaviones, de helicópteros, las llamas no bajaban y te veías impotente, te dices, cago en 10. Hubo veces que el incendio saltó la autovía, lo que le da la gana, para un lado, para el otro, como si no hubiera nada ahí. O sea, imagínate, ni cortafuegos con bulldozer, que son muy efectivos. Súper. Y ni siquiera ellos fueron, es decir, ni siquiera eso es capaz de parar. Fue un incendio en momentos, no durante todos los días ni durante todo el tiempo, pero había momentos que no podías extinguirlo. Lo único que nos permitiera el fuego técnico, el contrafuego, eso sí que nos fuimos tuvimos, o sea, si teníamos ventana íbamos parando bastante, y aún así, cuando teníamos, imagínate cómo fue, pues un día que teníamos un trozo muy considerable apagado con eso, nos saltó a la ladera de enfrente. Y que decimos, joder, pero todo el día, y ya lo teníamos, y te salta una ladera de enfrente que estoy hablando que a lo mejor eran 2 kilómetros o 1 kilómetro y algo bueno, que cuando ya llegó, ya nosotros no, porque ya llevábamos todo el día, pero cuando llegó el otro equipo, que tardó nada, 20 minutos en llegar, ya el incendio llevaba 5 kilómetros desmadrado. Entonces, y ya te digo, y era el único que podíamos ir haciendo algo. Todo lo demás, todos los ataques demás, nada. Entonces, digamos, de principio a fin un incendio de este tamaño, esta gravedad, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se gestiona? O sea, de principio a fin. Primero empiezan los efectivos de tierra, luego a lo mejor empiezan los aviones, los helicópteros. Lo normal, ¿vale? Si solo hubiera un incendio, lo normal es que la Xunta o sea, incendio en tal sitio, llega la llamada de quien lo ve, un vigilante, quien sea, ¿no? Un vecino, llaman. Y la Xunta manda sus medios, que suele mandar, imagino, mandará una brigada, una motobomba, un agente, que el agente es el que es el director de extinción, y cuando llegan, suelen llegar rápido, porque suelen estar repartidos por todas las zonas, cuando llega el director de extinción, que es el que manda, pues en función del incendio va pidiendo medios. Vale. Va pidiendo medios y los pone a trabajar. Eso es lo habitual. Si se requieren medios aéreos, se dan medios aéreos, se despachan medios aéreos. Y se va despachando en función de cómo va evolucionando el incendio. Lo ideal es atacarlo ya rápido al principio, porque todos empiezan, como digo yo, todos los incendios empiezan... Incipientes, son con un clic. Entonces, si tú, vas y lo pisas, se apagó. Si ya el incendio va tal, tú vas gestionando en función de cómo va siendo. Cuanto más grande, más medios vas pidiendo. Problema, puede haber que en ese momento salte otro incendio, puede ser que ese incendio en un momento puntual no seas capaz de controlar, puede haber que ese incendio vaya a una población, si va a una población ya cambia totalmente la estrategia, sí, ¿no? Porque ya tienes que ir a defender la población. ¿Cómo es la estrategia si va a un pueblo, por ejemplo? Al pueblo, estar dentro proteger el pueblo, como sea. El pueblo, sí. El pueblo, vidas, eso ya es lo principal, con lo cual, si nos mandan a un pueblo a proteger el pueblo, todo lo que suceda fuera del pueblo nos da igual. A todos los medios. O sea, primero, el pueblo. Claro. Y ya cuando apagas el pueblo, cuando ya el pueblo está a salvo, por decir así, irías al incendio. Pero a lo mejor cuando vas al incendio ya no es ese incendio incipiente que está ahí. A lo mejor ya entró en... Ya está desmadrado. A lo mejor ya entró en un pinar. A lo mejor ya entró en... O ya lleva hectáreas quemadas. O ya hizo 2 cabezas. Va hacia un lado y va hacia el otro. Dependiendo. Al final, un incendio es una emergencia muy dinámica, ¿sabes? Nosotros trabajamos con procedimientos y tenemos que estar constantemente valorando esos procedimientos. A lo mejor una zona que para ti era segura al principio de cuando llegas a trabajar en ese incendio, una zona que tú crees que consideras segura, para en caso de que se pongan las cosas feas, bueno, pues nos retiramos por esta senda o por este camino y nos dejamos estar aquí en esta zona segura hasta que pase lo peor, pues a lo mejor en 15 minutos te cambió un cambio de viento o un cambio de condiciones meteorológicas que hace que el incendio se avance en otra dirección y esa zona segura que tú creías ya no te vale. Entonces tienes que estar continuamente valorando esos aspectos, ¿no? Aunque lógicamente estamos preparados y habituados a eso, está todo muy
muy parametrizado. Claro. Y al final pues estás continuamente Claro. mirando por dónde puedes salir, a dónde le puedes atacar, cómo puedes retirarte de la manera más segura posible, ¿sabes? Claro, Entonces, entiendo que también hay un protocolo de seguridad para cada cosa, para cada foco. Sí, claro. Ahora en estos incendios se vio que, bueno, una frase mucho, el pueblo salva al pueblo, ¿no? Los vecinos estamos trabajando mientras aquí nadie nos ayuda. No, es cierto. ¿Cómo lo...? Es cierto. Eso lo pensáis. Año, sí, yo siempre lo digo. Mucha gente que me preguntó, si no es por la gente del pueblo, este verano la mitad de los pueblos ardían por completo. Si no es por la gente del pueblo. Sí, porque no llegamos a todos. No llegamos. Ni nosotros, ni los medios propios de la Xunta, ni los bomberos urbanos. No, ya te digo que no está el dispositivo dimensionado para este infierno. Entonces, pues, lógicamente, el pueblo se ayudaron unos a otros, fueron a otros pueblos, que nosotros lo veíamos, ¿no?, cuando estábamos allí en Monterrey, y es verdad que si no es por la gente de los pueblos, muchos de ellos, serían muchos más los pueblos que acabarían arrasados, segurísimo, eso no me cabe la menor duda. O sea, yo vi una movilización popular en torno a todo esto, la verdad, grande en ese sentido, ¿no? Sí, Todo el mundo ayudando. en ese aspecto, tanto personas jóvenes, gente joven. mayor, que estaban ahí al pie de cañón, noches sin dormir, ahí vigilando, y vi hasta cierta organización entre ellos, y eso, pues, lógicamente es bueno, ¿no? Claro. Que los pueblos estén unidos y haya organización. Que en caso fue muy de- catastrófico todo. Fue lo que decíamos, muchos incendios, muy virulento, mucha sequía, afectaba a muchas poblaciones porque parece que iba... Y luego el incendio iba cambiando totalmente, porque Sí. pues, el de Oimbra nació de Aschás y venía dirección Ladairo, dirección Oimbra hacia abajo, y a la noche cambió, y donde empezó, que era la cola, arrancó al revés y fue dirección Medeiros, Sí, cada día que tenías- subió para arriba, luego iba para la derecha... luego Cada este día incendio tenías una situación distinta. Entonces, claro, Dices, a ver, ¿qué va a hacer hoy el incendio? afectó Dices, a muchas zonas, y estamos hablando de uno, eran 6 o 7 más, Claro. en zonas de muchos pueblecitos, de gente, y claro, pues el dispositivo no podía estar, daba a pesar abasto. de que... no, y eso que vinieron muchos medios de fuera. ¿De qué países? ¿Vinieron de la Unión Europea? Francia, Italia. Sí, Francia e Italia vinieron algún hidroavión, Países Bajos, Países Bajos, yo pero creo bueno, que de todas las comunidades también trajeron medios. Pero ¿qué pasa? Que Yo digo que Ya la te frase digo. de los pueblos salva al pueblo, y lo público también Lo salva, público. porque Desde la luego. verdad es que... Desde luego, eso sí, sin duda. El público, lo público. yo creo que una mezcla de los dos, Sí. público, pueblo y... Sí. Pero el servicio público y la Porque- vocación, que al final esto es vocacional, pero lógicamente no es lo mismo prestar un servicio público, prestar un servicio de extinción en un servicio público que en una empresa privada, donde prima más el criterio económico que no el servicio público. ¿Creéis que no hay tanto interés en apagar un fuego en una empresa privada que gestione...? Interés en apagarlo sí que lo hay, pero se miran otras realidades, se miran otros criterios, donde ya te digo pues, que se rasca más el bolsillo a la hora de... Te hablo, por ejemplo, tema EPIs, equipos de protección Sí. individual. No se le da esa calidad, digamos, de unos EPIs, dependiendo de si estás en una empresa privada que en una empresa pública o, en este caso, un servicio público. Hay mejor calidad de EPI que es un servicio público. Por Sí. ponerte un ejemplo. Calidad, puede ser cantidad, condiciones... Condiciones no- laborales, formación, preparación, experiencia. O sea, mucha gente en este aspecto, pues, claro, cogen mucha gente sin experiencia que le dan el mínimo de formación y a la real. Claro. Hay Pasa. hay buen equipo de bomberos. Yo tengo que hablar, o sea, hay buen equipo de bomberos en Galicia. Sí, Muy sí. buen equipo de bomberos, muy buen equipo de agentes. Desde luego que sí. Dicen, Eso no, o sea, no hay duda. Siempre se dice que la experiencia es un grado. Aquí, tristemente, se han vivido épocas de muchos incendios y demás. Están muy rodados, entonces tienen mucha experiencia. Claro. Y la verdad es que trabajan muy bien. Lo que pasa es que esto es un desastre, es decir, fueron condiciones Claro. para lo que no se está dimensionado porque es imposible. Claro. Es decir, porque es imposible. Entonces, esto fue una mezcla de todo, lo que hablábamos antes, de abandono, de cambio climático, de tal. Entonces, te pilla que es imposible de atender a todo. Entonces, claro, los vecinos ayudaron, que
Sí, sí, normal también, ¿no? Es decir, estaba afectando a sus sus propiedades, a sus pertenencias. pertenencias. Yo entiendo todo esto. Fue una lucha contra el fuego de todos, yo creo que de todos, pero es porque estamos hablando de una situación caótica, crítica. Nunca vista. Nunca vista, nunca Sí, vista. Aquí nunca vista, pero luego. En la brief es bomberos forestales, sois bomberos forestales como tal. Yo creo que como trabajo tiene un riesgo muy alto, ¿sí? Sí. ¿Cómo afecta física y mentalmente esta profesión? En un incendio que tenga, perdón, en un incendio que tenga esta magnitud, me refiero, y que Te mina, sí. te mina, porque al Porque final... es todos los días, ¿eh? Es todos los días, ya todos te los digo, días. llevamos un mes así y dices, joder, esto no se acaba, y estás viendo gente que está perdiendo sus pertenencias, y al día siguiente otra vez, y al final, pues, mentalmente también te mina, porque dices, joder, esto no parece que no tiene fin. Porque Cuando vienen las lluvias, y no descansas, duermes mal, al final estás prácticamente, el poco descanso que tienes lo pasas durmiendo y vuelves otra vez 12, 14 horas a trabajar ahí frente al fuego, y es duro, es muy duro. Desde luego. Y luego no ves avance, porque podríamos estar todos los días yendo a incendios, pero hoy vas a un incendio y lo apagas. Sí. Y vuelves. Mañana vas a otro incendio y lo Pero apagas, lo apagas, y sí, vuelves. lo El día estás cansado, pero ves que por lo menos tienes cierta tranquilidad, Tienes efectividad, cierta pues mira, satisfacción. te sientes Pero aquí realizado. vamos siempre Oye. al mismo. Claro. Y lo que vas apagando ves que son cachitos muy pequeñitos dentro de la magnitud del incendio. Claro, o sea, ves siempre que en la no hay misma. avance. Ves que no hay avance. Entonces, eso ya te cansa, ya no solo físicamente, porque es todos los días, sino mentalmente, porque dices que mañana ya sé que me va a volver a tocar. Claro. Es Sí, que, sí, sí. Y en el mismo sitio y no ves que, No ves avance. Y luego te afecta más a nivel personal porque es tu zona. Somos todos de esta zona, entonces Sí. eso ya Es diferente. duele un poco más. Claro. Porque ¿Diríais que tenéis buenas condiciones de seguridad a la hora de exterminar un incendio? O sea, no... Bueno, imagino que tenéis un traje, que tenéis máscaras, ¿sí? Sí, vamos equipados, creo que de la mejor manera posible. Habrá equipos mejores, no te digo que no, pero bueno, sí, vamos bien equipados, bien protegidos. tenemos Y en ese aspecto, que todo es mejorable, lógicamente, pero nosotros tenemos EPIs buenos y tenemos sí. un buen protocolo de seguridad. Yo hablo de lo que conozco, que es la brief, lógicamente, y en ese aspecto no hay. A nivel medios técnicos, ¿diríais que bien también o Sí. no se puede mejorar? Hombre, A ver, un bombero forestal no es que precise medios muy avanzados, porque al final las herramientas son manuales, o trabajamos con autobombas, ¿no? Con tendido de Es que manual. hablamos de motobombas, de bulldozers y eso. Pero al final las herramientas que utilizamos pues, son batefuegos, azadas, gorgis, macleos, pero al final son herramientas manuales. Nuestro trabajo es muy físico. claro. Entonces, pues no tecnología en ese aspecto, vale, puede ser a nivel de protección individual, pero al final nuestras herramientas son muy básicas, ya te digo. El incendio se tiene que apagar A ahí, trabajando, a pie de llama, no hay, está claro. no hay otra Que sí, otra que forma. la maquinaria pesada hace un trabajo bestial y nos quita muchísimo trabajo, pero al final, si esa máquina no puede entrar ahí, quien tiene que hacer el trabajo, digamos, somos los bomberos forestales, que estamos ahí a pie de llama. Cuando podemos, claro, cuando podemos atacar. Y los medios aéreos también son una ayuda. Sí, claro. Sí. Te bajan la intensidad de llama, te bajan la altura de llama, pero si no hay nadie en tierra que esté ahí trabajando, por mucho medio aéreo que esté descargando, Sí. es muy complicado que se apague. Claro, porque a veces cuando se ve de lejos sí que ves los aviones, ves los helicópteros y piensas que Sí, vale, ellos van a apagar, ellos van a apagan apagar. ellos, claro, con las apagan descargas. ellos. Pero claro, no ves a lo mejor a ese equipo que somos nosotros, 17, 18 personas que estamos ahí con nuestras herramientas, pues dejando liquidado ese perímetro, porque si no hay nadie, ya te digo, liquidando eso, a las pocas horas volverá a levantarse el fuego. Que luego lo que decía, también los medios aéreos, cuando hay mucho humo tampoco pueden volar, ni tampoco pueden meterse en el humo y demás, con lo cual tampoco es que... Sí, sí. Es una ayuda, todo ayuda, los medios aéreos es una ayuda, los bulldozers, la maquinaria pesada es una ayuda, todo ayuda, ¿vale? En esto, cuando son monstruos así, todo ayuda, pero al final el incendio se tiene que apagar trabajando pegado a él, si no, no hay forma de apagarlo. Claro. La BRIF forma parte del Estado,
no las autonomías. ¿Y las autonomías tienen que llamaros como apoyo? O sea, ¿o podéis ir directamente? La competencia es de las autonomías, y las autonomías, cada una tiene sus medios y la forma de organizarse, de gestionarse y demás, de las autonomías. Nosotros pertenecemos al Estado y somos un refuerzo a... Entonces, a nosotros nos tienen que solicitar. Sí que es verdad que tenemos dos formas de trabajar, ¿vale? Como le llamamos despacho automático, esto es que si hay un incendio a 50 kilómetros alrededor de nuestra base, podemos salir, ¿vale? Y ya se pedirán las autorizaciones pertinentes, pero esto es más como, pues te iba a decir un ejemplo así, no vamos a dejar que se queme nuestra casa, por mucho que no nos digan que no podemos salir. Entonces vamos y luego ya se arreglarán los papeles que se tengan que arreglar. Y luego la segunda fórmula de trabajo, que es en teoría para lo que está pensada la brief, le llamamos misión brief, por decirlo así, que es que la comunidad habla con el Estado, con el Ministerio de Transición Ecológica, y nos pide la ayuda del Estado. Y el Estado mandará o bien a la brief, a nosotros, a otra brief, un medio aéreo, a la UME, dentro de los medios que tiene, que son esos tres, pues ellos distribuyen como consideren oportuno. Claro. Recordar que la brief es un medio nacional. Nosotros nos podemos mover a cualquier parte del territorio nacional. Aunque la base esté en Laza. Aunque la base está en Laza. ¿Qué pasa? Que generalmente los follones siempre son aquí. Entonces, estáis en el mejor lugar. La brief, suelen venir ellos para aquí. Son las que suelen venir. Suelen venir los compañeros que tenemos fuera. El resto de bases, que por cierto estuvo la brief de Canarias, que es la primera vez que estuvo aquí en Galicia, además. Que sale de Canarias, la brief de Punta Gorda, estuvo trabajando en el incendio de Vilariño de Conso, ¿no? Sí. Y por primera vez desde que existe esa base. Un ejemplo más de que, mira, Galicia le pidió ayuda al Ministerio, el Ministerio pues evidentemente nos mandó a nosotros, que ya estamos ahí, y luego mandó más brief, mandó medios aéreos, mandó la UME, y mandó brief de Soria, creo que estuvo Lubia aquí. Iglesuela. Estuvo Iglesuela también, Daroca o Iglesuela. Lubia y... Tineo y Tabullo, bueno, digo Tineo y Tabullo porque Tineo es de Asturias y Tabullo es la de León, entonces están muy cerca. Están cerca. Claro. Y les tocó y mandó a la de Canarias también para aquí. Entonces el Ministerio, por decir así, distribuye sus medios. Claro. ¿Cómo? Pues... de la mejor manera posible. Claro, si a lo mejor en Zaragoza pues está lloviendo, hay menos temperaturas o menos riesgo de incendio, pues lo normal es que los vayan mandando para aquí. Igual que nosotros... Y si, por ejemplo, ahora en septiembre viene un mes lluvioso y se pone la cosa fea para abajo, pues nos mandarán a nosotros para... Ya nos tocó, de hecho. Sí. Hubo año que aquí estaba la temperatura más fresca, más lluviosa, no había incendios aquí, nos mandaron a nosotros. Así que, si aquí hay algún... afuera. En teoría siempre decimos, ¿no? Cuando aquí está la cosa calmada en Galicia, aquí para nosotros no hay no suele haber un verano tranquilo. Porque suele ser al revés, suelen venir ellos. Pocas veces nos vamos nosotros. O sea que ni viajáis, qué pena, ¿eh? Pero alguna vez nos ha tocado. Alguna vez nos ha tocado. Cristóbal, eres secretario general de UGT en Galicia. Sí. ¿Desde este año? Desde este año. Sí. Bueno, me imagino que es un trabajo arduo en el que tienes que hablar con mucha gente, negociar. ¿Cómo ves las condiciones laborales de la brief? Tú que trabajas y que llevas... ¿Cuántos años llevas trabajando en la brief? Desde el 2006, este año. Cuando acabe este año, 20 años. Madre mía, bueno, o sea que sabes un poco todo. ¿Cómo las ves? ¿Qué reivindicaciones tenéis? Pues mira, las brief coincide que justo firmamos un convenio hace nada. O sea, bueno, lo estuvimos negociando el año pasado y entró en vigor pues el 21 de agosto, la semana pasada. Entonces, bueno, pues... mejorable, evidentemente, mejorable, todo es mejorable, pero como acabamos de llegar a un acuerdo, pues bueno, en cierto modo satisfechos. Claro. Por eso firmas, ¿no? Si no estuviéramos satisfechos, pues no firmaríamos. Entonces creo que es un pasito más, o que fue un pasito más para el colectivo, grande, cambiamos mucho la forma de trabajar nosotros, porque ahora tenemos un régimen de disponibilidad, también negociamos que las brief podemos ir a incendios a internacional, que no lo teníamos regulado, ahora podemos ir a incendios a cualquier parte. Ya no solo nacional, ahora ya a cualquier país, claro. Que alguna vez hemos ido, pero de forma voluntaria, ahora eso está regulado. Y también regulamos poder actuar en emergencias que no sean incendios, que también hemos actuado, como la Dana, Filomena, nuestros compañeros Volcán de la Palma, encontrar gente desaparecida, entonces eso también lo regulamos, entonces, bueno, llegamos a un... O sea que ahora podéis estar en cualquier desastre natural, como quien dice. Sí. Siempre y cuando solicitado por la comunidad. Solicitado por la comunidad. Claro.
Claro. ¿Cómo ves el UGT ahora en la actualidad? O sea, ¿crees que tiene menos, más presencia que antes? A mí personalmente me da la sensación de que, por ejemplo, la CIGA pasa un poco por izquierda UGT. espero que esto no te ofenda, pero yo creo que es así. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que a lo mejor es demasiado complaciente ahora con el gobierno? Que es un gobierno progresista. Para mí no lo es, pero que parece que es progresista. ¿Por qué crees que no se hacen huelgas ahora, manifestaciones? Bueno, sí que se hacen, ¿eh? O sea, huelgas y manifestaciones sí que se hacen. De hecho, pues, tenemos ahora el tema de la reducción de jornada y si no se llega pues, a lo que nosotros hemos pactado con el gobierno y demás, seguramente vamos a hacer manifestaciones. Seguramente no, fijísimo que vamos a hacer manifestaciones y demás. O sea, si el gobierno no cumple con que son 37,5 horas... Lo que tiene que cumplir ahora es el Congreso, son todos. Ya, sí, entonces... Claro. Con el gobierno llegamos a acuerdo, ahora falta que lo saquen adelante en el Congreso y si no, pues por lo menos ponerle la cara colorada al que diga que no. Y manifestaciones seguramente también. ¿Qué pasa? Sí que es la realidad de UGT a nivel nacional no es la realidad UGT a nivel de Galicia, como decías, el tema de la CIGA. Sí. Entonces, a nivel nacional sí que se está creciendo, a nivel nacional... Pues en los últimos 4 años hemos crecido un montón de delegados y hemos crecido un montón de afiliados, pero trasladarlo luego a pues en este caso a Galicia, va más lento. Es verdad que la CIGA ha hecho su trabajo y demás y va muy bien, pero bueno, acabo de llegar, estamos intentando trabajar para ver si le damos ahí un empujón. Si le damos un empujón y... ¿Qué tipo de lavado de imagen crees que tiene que tener el UGT entonces? Yo creo que... O sea, el sindicalismo en sí, antiguamente, mis padres y demás estaban más sindicalizados o lo veían como algo positivo, algo... Y trabajaban más juntos un sector con otro, había más ayuda entre ellos. Ahora los tiempos han cambiado. Ni para bien ni para mal, han cambiado, son distintos, tenemos una tecnología que no existía antes, ahora tenemos móviles, estamos conectados de otra manera, vemos, antiguamente pues primaba mucho más a lo mejor la parte económica, ahora ya no prima la económica evidentemente, pero también quieres tiempo libre para uno, quieres más conciliación, es decir, el mundo cambió. Hablábamos de los incendios de antes, que pasamos de vivir en el rural, de tener agricultura, a buscar otras cosas, otras ventajas, otra forma de vida, y lo mismo pasa con el trabajo y lo mismo pasa con el sindicalismo. Entonces, yo creo que el sindicalismo pasa por captar a esta gente joven, por captar, mantenerlo de antes, porque sí que tenían cosas buenas, pero sí que tenemos... no sé, modernizarnos un poco, como digo yo, no sé, llegar más al trabajador, llegar más a la sociedad, llegar más a la gente, pues que al final vienen, es decir, tenemos que ser más como algo servicial, por decir así, es decir, que al final los trabajadores vienen, cuando un trabajador tiene un problema, va a un sindicato. Va a un sindicato, sí. Eso seguro. Pero de todas formas... ¿Qué pasa? Que no hay ese arraigo como había antes de pertenencia, ahora lo que quieres es a mí solucionarme el problema. Claro, pero se perdió también un poco la confianza del trabajador por los sindicatos. O sea, de hecho, ahora ves que la clase obrera a lo mejor sí que se acerca un poco más a ideologías más racionarias, ¿no?, que hay ahora. Quizá esto, ¿crees que tiene parte de culpa la otra ideología o quizá incluso...? Es un cambio de un punto de vista. Es decir, sí y no, porque como ya te decía, cuando hay un problema la gente va al sindicato. Eso, seas joven, seas... más mayor, seas, cuando tienes un problema vas a uno, luego ya por ideología o por conocidos o por lo que sea, pues vas a uno, a otro, lo que sea, pero cuando hay un problema van al sindicato, eso seguro. ¿Qué pasa? Que sí que no existe tanta ese arraigo, ese sentimiento sindical como había antes. Claro. Entonces, motivos, pues habrá muchos, pero el sindicato está ahí para, es decir, aunque parezca que no, se han conseguido muchos avances. Sí, avances. Sí. Y desde luego... Del siglo XX aquí, sí. Yo siempre digo, el mejor ejemplo lo tenemos nosotros en la BRIF. Sí. Tenemos tenemos un pulso sindical bastante bueno, a nivel BRIF en general. Y, joder, se han conseguido muchos avances. O sea, desde que empezamos, pues imagínate, la BRIF solo trabajaba 3 meses al año, que era la época estival. Ahora trabajamos todo el año, 365 días.
Entonces, pues, ¿Desde qué año está la Brief? Desde que... Enlaza en el 2004. Enlaza del 2004. Se crearon a nivel en el nacional en el 92. 92. Entonces, cuando yo entré en la Brief en el 2006, para que te hagas una idea, salario mínimo, salario nada, Sí, nada, todo prorrateado. y 3 meses. y 3 meses. 3 meses y medio. Eso era Y 2006. se acabó. Eso ¿Y se ahora? Ahora estamos todo el año. Lo que hemos firmado ahora no es la panacea, pero pues son 25.000 euros brutos. Vale. Peón, Es no, salario mínimo, no, es un poco más, creo que el salario Un mínimo. pelín. Hombre, pues, Sí, eso. salario mínimo. 10.000 euros más que el salario mínimo. Pero, jolín, es decir, son brutos, ¿no? Pero hemos pues, firmado unas condiciones, no voy a decir las mejores, porque no son las mejores dentro del mundillo, ¿vale? Pero es un Pero bueno, paso, es decir, siempre, trabajamos todo el año. En cada encargo, porque esto va por encargos, cada 4 años, siempre le vamos rascando algo. Y es gracias a la unidad sindical que tenemos dentro de la Brief, porque si no existiera, desde luego, Eso no hubiera pasado. No hubiera pasado. O sea, no hubiera pasado. O sea, empezamos peleando Y la por... gente, pues, muchas veces tiene que darse cuenta de eso, de que si no hay esa unión sindical y ese pulso sindical que tú le puedes hacer a la empresa, dudo mucho que ellos te vayan a regalar nada. En 20 años pasamos, o sea, ya no te digo en 20, en 10. O sea, en el 2016, aún no hay 10 años, cobrábamos 16.000 euros. Ah, Ujú. Entonces, sí, bueno, mejor. Oye, es decir, vamos paso a paso, cuesta mucho. El problema es que cuesta mucho porque no es llegar y que te diga el empresario, toma. Todo, para ti. No, Hay que sentarse mucho. hay que pelearlo mucho, hay que luchar mucho. Cada eurillo, cada céntimo te cuesta. Es decir, cada avance... muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Entonces, de no es hecho, algo que se consiga mañana ya. Claro. Llevamos negociando este nuevo acuerdo 2 años. Y 2 años de ahí a pico y pala. ¿Qué pasa? Que nos ayudó mucho este verano tan horrible que fue a base con los incendios. Y bueno, sí que aceleró un poco más ese acuerdo, ¿no? Pero si no, ya te digo yo que seguiríamos ahí, tarde nos costaría ahí seguir ahí boom, ahí con Y reuniones. ya te puedo asegurar que no nos regalaron nada. No, No nos regalaron nada. Lo hemos peleado todo. Hemos peleado la continuidad. Hemos peleado el seguir. Hemos peleado estar más meses. Hemos peleado cada céntimo. Hemos peleado las jornadas. Hemos peleado absolutamente todo. Todo lo hemos peleado. Todo nos ha costado un mundo. Y lo que te decía, desde el punto de vista sindical. Sí. Las empresas, ya en general, las empresas donde hay un sindicato, donde hay delegados sindicales, del color que sean, de donde sean, tienen mejores condiciones que una empresa donde... Seguramente tenga un convenio donde- propio que mejore mucho de largo el estatuto de los trabajadores. donde no hay nada. Y luego, ya te estaba hablando a nivel de empresa, luego ya a nivel político, económico, siempre estamos ahí pinchando, siempre estás pinchando. La reducción de jornada ahora, pues es porque estamos ahí pinchando. Y ojalá que salga, yo espero que sí. Pero si no sale, seguiremos ahí pinchando. Claro. ¿Es lo ideal 37,5? Pues yo qué sé, los 32 es lo ideal. No, ya. Pero es un paso, es decir... Por algo se empieza. Por algo se empieza. Llevamos con 40 horas una eternidad. Que también fue gracias al Que también fue, sindicalismo que claro. se metió en las 40 horas. Sí, La La patronal no te va... No. te la va a reforma regalar. laboral se acabó con los contratos de obro servicio, que eso era Sí, ya no los existe. contratos temporales. Eso ya no existe. Ahora, si te contratan fijo discontinuo, pero eso ya no... Y eso fue también lucha. Todo es Claro. aunque parezca que no, todo es con lucha. Todo es con lucha sindical. Luego pues, habrá más o menos éxitos y se harán mejores cosas o peores porque, bueno, somos humanos y ahí vamos. Vale, chicos, ahora para ir acabando, ya que ya llevamos casi una hora, creo, quiero soltaros una pregunta. ¿Qué tiene que ocurrir para que no vuelva a ocurrir jamás un incendio de esta magnitud en Galicia? O en España, en todas partes. Yo creo que gestión de los montes. Iba a decir forestal, pero gestión de los montes. Volver, no sé si de igual que antes, pero yo diría que incentivar agricultura, ganadería, vivir un poco del rural. No digo que todo el mundo ni igual que antes, pero sí revitalizar esos pueblos. Es decir, que la caridad vuelva a tener vida. Ya. Un ejemplo que pone... De lo que hablamos antes. Lo que hablábamos antes. Que vuelva a tener vida. No te estoy hablando como hace 40 años, pero oye, que se le pueda sacar beneficio al monte y que pueda haber una familia, 2 familias, los que sean,
que se puedan permitir el vivir allí, evidentemente con todos los servicios. Claro. Porque no vale de nada que yo incentive que tú tengas unas vacas, que tú tengas unas ovejas, que tú tengas un huerto, que tú vivas tal, si luego no tienes médico, si luego no tienes colegio para tus hijos, si luego tienes que... Ni internet, claro, ni si luego no tienes internet. Estamos en un mundo donde, bueno, Claro. pues lo que decíamos antes, estamos todos conectados al final. Entonces yo creo que Exactamente, eso. es así. No sé si... Yo en ese aspecto soy más pesimista. Pero bueno, ¿qué tiene que ocurrir? Pues sí, que haya un entendimiento por parte de unos y otros, se ponga en valor el rural, porque no puedes llenarte la boca con que hay que vivir en el rural, hay que incentivar el rural, cuando precisamente esa gente no vive ni en el rural, ¿sabes? Muchos alcaldes de muchos concellos no están viviendo en el concello, donde están gobernando. Entonces, pues claro, ¿qué me vas a contar? Eso es heavy, la verdad. Y aparte, pues que, jolín, lo que decía Cristóbal, que se ponga en valor el monte, que se gestione bien, que ahora van a venir muchas ayudas, supongo que creo que ya está declarada la zona catastrófica, pues vendrán ayudas y que se gestione bien ese dinero. Y pues lógicamente darle vida al monte. El simple hecho de que el monte tenga vida y no creo que vaya a ocurrir con tanta intensidad, porque incendios va a haber, los va a haber siempre, pero sí que, pues oye, que se llegue a un entendimiento, que se dejen los ideales políticos a un lado, es la polarización, y se trabaje realmente en el rural y en los pueblos, porque al final, si no existen, si al final abandonan los pueblos, ¿qué le queda a esta gente? No le queda nada. Ahora, lo que te comentaba antes, tú vas ahí a Monterrey y ves todo arrasado, ¿no? Que no hay ningún pueblo que no tenga verde alrededor. Pues, oye, ¿qué hacemos con esa gente? Pues hay que ayudarla y hay que gestionar bien lo que haya, el dinero que vaya a venir y que eso, que se ponga en valor el rural. Totalmente de acuerdo. Dani, Cristóbal, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer total. Muchísimas gracias. Muy bien. Qué bien, ¿no?